Bueno, buenas tardes. Bienvenidos una vez más al rincón del artista del espíritu. Al espacio interior. Al espacio interior de nuestro querido Pero por decir, Fernando. se fue el rincón del artista, del espacio interior. Eso es. Bueno, a propósito de los días de Semana Santa, pues porque es lo que ha transcurrido y como decíamos ahorita, nada es casual. Queremos conversar con ustedes el día de hoy o la tarde de hoy con respecto a espiritualidad y religiones o religiosidad. Así que hoy Fernando nos va a nutrir un poco con su experiencia personal y vamos a ir interactuando en este transitar de dos temas tan interesantes, tan álgidos y polémicos, de los cuales siempre están, aunque no queramos, en la palestra. Siempre en una reunión saltan. Así que bueno, hablemos. Sí, es así. Miren, bueno, yo encantado de estar aquí con ustedes. Una vez más. Siempre compartir es... Tres cabezas piensan más que una y siempre dan muy buenos resultados. Claro que sí. Entonces, yo les voy a contar mi experiencia con la religión, a grosso modo muy sencillo. Yo nací en un matrimonio estable, no soy de ir a misa ni que yo profese la religión católica, pero a mí, mi padre me bautizaron, hice la primera comunión. O sea, tú vienes de un hogar Vengo católico. de un hogar católico, no practicante, si lo vemos de esa manera. Pero sí católico. Y hubo un fenómeno muy curioso en la familia de mi mamá, donde, sin ánimo de emitir juicio a ninguno de mis antepasados, porque no es la idea, pero fue la realidad. A mi mamá y a sus hermanos los sacaban del colegio de las clases de catecismo, porque a mi abuelo no le gustaba la religión. Ah, caramba. Y viendo la conducta de lo que sucedió con mis tíos y con los elementos de mi familia, y repito que no es mi intención juzgarlo, porque eso fue lo que escogieron como proceso de vivir y eso fue una escogencia al nacer. Por lo que a ellos les tocó como destino, una familia donde eran muchos hermanos y había muchísima competencia entre ellos por el afecto de los padres, por sobrevivir, por muchas cosas. Yo entendí que muchas veces las religiones pueden ser hasta un freno de conducta, ¿okay? Independientemente cuáles sean los objetivos de la gente en el Dios que cree, o sea, indiferentemente de que sea una religiosidad para alguien o una mística por una deidad, Una creencia. o que genera una creencia exactamente, me parece que las religiones, sobre todo la católica, de alguna manera, que ahora lo veo como algo cuestionable, fue un freno para la humanidad, de alguna forma, o lo que nos enseñaba la Iglesia Católica, que era el temor a Dios, que hay que temerle a Dios, Dios es el que toma las decisiones, y eso es estudiando lo que es la espiritualidad y haciendo comparación de lo que es el Dios generado por las religiones, y no solamente la católica. Yo me he podido dar cuenta que para mí, y es lo que yo aprendí, mi experiencia, Dios somos todos. Casi todos los dioses que nos enseñaron fueron creados por los humanos. Los indios adoraban al sol, adoraban a la luna, decían que Dios era alguien que estaba afuera, que vigilaba el universo, vigilaba la vida, y entendiendo todo lo que ha sucedido con la humanidad y su conducta, nos damos cuenta que los únicos responsables de lo que hacemos somos nosotros, y nosotros recibimos las consecuencias de lo que hacemos. No hay un Dios que nos juzgue o nos diga que estamos haciendo bien o mal. Entonces, yo no estoy en contra de ninguna religión, pero como tenemos libre albedrío, podemos escoger en qué creer, o en quién creer, o en qué basarnos para nosotros sostenernos. Arraigar esa fe. Exacto, sostenernos de algo intangible para seguir adelante, para seguir el camino. Ahí te detengo porque me parece súper interesante, y aquí no es un tema de cuestionar ni cuestionamiento, pero si vamos entonces más atrás,
¿cuál es la necesidad de la humanidad? Y fíjate que aquí no voy a buscar el origen de la religión católica o el origen de lo que vivieron todos los mayas, los aztecas, todas estas tribus que necesitaban un dios. O sea, ¿de dónde? Y justamente, o sea, y quizás un antropólogo que pueda estar viendo esto, todos esos profesionales que les ha gustado entender la evolución de la sociedad, de dónde venimos. ¿Por qué la necesidad del hombre de tener que creer en algo que no ve? Fíjense, y buenísimo el comentario que hiciste, porque yo no soy ducho en la materia, ¿ok? Yo nací artista de nacimiento, estudié arquitectura, mi oficio ha sido la creatividad. Descubrí después de muchos años que yo tenía una mediunidad que recibí de mi abuela materna, y muchas de las cosas que yo digo, que yo hago, yo soy un canal de la información que pasa a través de mí. Yo no soy lector asiduo. Yo he leído muy pocos libros en la vida, ¿ok? Muy buen ejemplo. No muy buen ejemplo. Uno tiene que leer en la vida. Ajá. No, pero no, eso no quiere saber que no tengas curiosidad por supuesto. A este momento, a estas alturas del partido, ni me enrollo por eso. Porque descubrí que yo debía mantener mi mente limpia de información, porque yo podía confundir lo que pudiera estar metido en mi cabeza como conocimiento muerto, leído, a lo que me puedan estar llegando del espíritu de información que es sabiduría pura, ¿okay? Entonces eso no deja de justificar que yo tengo que estudiar, que yo tengo que documentarme de muchas cosas que me interesan, porque también tengo que hacerlo. Hasta validar información de las fuentes, porque o sea, todas pueden ser válidas, pero ¿cuál es la que va resonando contigo en ese momento o con esa situación? Exactamente. Entonces, ¿a dónde llego yo? Cuando yo empiezo a estudiar la parte del espíritu y darme cuenta que hay otra realidad muy distinta dentro del espacio interno que uno tiene de la conciencia, y que también hay una luz o hay una fuente de información que es infinita, que no sabemos hasta dónde llega, empecé yo a cuestionarme ¿dónde está Dios? ¿Está afuera? ¿Está dentro? ¿En que tengo que confiar en el Dios el Dios de la mente o el Dios del espíritu? Por eso es que ahí es donde hay que hacer diferencia, de que una cosa es religiosidad y otra cosa es espiritualidad, y otra cosa es religión. Una cosa es religión y otra cosa es religiosidad, ¿ok? Por ejemplo, una persona puede ser muy mística a su trabajo, a su espíritu, a su oficio, y no necesariamente tenga que tener un Dios específico que guíe su vida. Si vamos a lo que es el despertar de conciencia y estamos tratando de volver a la fuente inicial, todos los dioses vienen todos los seres venimos de la misma fuente. Y si vamos a lo más extremo, que es lo que yo he aprendido y que es lo que me estoy dando cuenta con el sistema de constelación familiar, donde todos somos un todo, valga los dos todo, que somos un todo, todos somos partes, como me lo enseñaron. Dios es un mantel de cuadritos rojo y negro, como los italianos, rojo y blanco, ¿ok? Dios es un mantel de cuadritos, y cada cuadrito somos cada uno de nosotros. Esta pared, Dios es todo el dibujo. Cada cuadro es una pieza de Dios. Nosotros somos pedacitos de Dios unidos por una razón de aprender, de vivir, de existir, de lo que sea. Entonces, ¿en quién creemos? ¿En el Dios que está afuera o el Dios que está dentro? Si vamos al Dios que está dentro, no viene de un conocimiento dictado por gente que escribió historia de las civilizaciones. Porque para cada época había un Dios, para cada época había una creencia, para cada época había una forma de pensamiento. Han habido muchos ciclos de humanidades que terminan, empiezan el Renacimiento. Todo ha sido procesos evolutivos uno detrás de otro. Pero los dioses también varían o cambian, o hay un solo Dios que no tiene ni tiempo ni espacio, que está fuera de la tierra. Una cosa es que esté fuera de la tierra, y si lo que nosotros tenemos adentro, que es el espacio interno, viene de afuera de la tierra, entonces
¿quiénes convergen? ¿El Dios de nosotros del universo o el Dios de la iglesia que está crucificado o el papá o el hijo, lo que sea, el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un ejemplo muy grande. El Espíritu Santo puede ser cualquier espíritu en cualquier religión, en cualquier cosa, porque es un espíritu puro. Igual que la Virgen. La Virgen son muchas denominaciones de la Virgen del Carmen, la Virgen de la Coromoto, la Virgen del Valle, pero todos son la mamá de Jesús. O sea, hay muchas creencias y se generaron muchos paradigmas y muchos dogmas de muchos tipos en la humanidad. Obviamente los religiosos son muy fuertes porque fueron historias escritas de cosas que sucedieron, contadas por protagonistas de los momentos que se vivieron ahí. Y entonces uno dice, ¿y quién estuvo ahí para saber si eso realmente fue, o la persona lo contó como ella lo vio y lo transmitió y lo puso en un libro, y el libro rodó no sé cuántos años para otra persona y rodó para otra persona? Entonces tú dices, ¿en quién tengo que creer? Yo me di cuenta que en quien yo tenía que creer era en mí mismo. Porque si el espacio interior es el universo y hay un Dios o hay una deidad o hay una energía divina infinita que no juzga, ni critica, ni castiga, sino que aplica sus leyes, que es muy diferente a que Dios castiga y te va a llevar al cielo o te va a llevar al infierno. ¿Quién sabe si el cielo existe y el infierno existe? Eso lo tiene que averiguar cada uno internamente y reflexionar y darse cuenta cada quien cómo es realmente, cómo funciona la vida en este mundo. Wow, pero es que es increíble porque desde el planteamiento como lo estás mostrando, y ahí entonces le damos fuerza al budaísmo, por ejemplo, que te dice, mira, o sea, solo observa y calla, no digas nada, porque al final la historia que es escrita por hombres, interpretadas a través de sus puntos de vista, a través de cómo ellos nos vieron, y lo traemos a colación, lo que pasa, por ejemplo, burdo y absurdo el ejemplo, lo que pasa entre una relación de pareja. Pueden estar discutiendo por el mismo punto, pero cada uno de ellos tiene un punto de vista diferente, una percepción diferente. Entonces, ¿en qué momento llega la sociedad o llegamos nosotros como personas? Y aquí vamos a la parte psicológica básica, one to one, de qué es realidad y qué es verdad. Creo que diste en el clavo, porque si tenemos el mantel de cuadritos, ¿se acuerdan? Con todos los cuadritos, lo que pertenece a cada cuadrito, vamos a pensar que el mantel es multicolor, no es rojo y blanco, sino tiene todos los colores, ¿ok? Porque es diverso y todos tienen diferencias, no hay un color igual al otro. Y para que el mantel exista, cada quien debe permanecer con su color. ¿Okay? Tú pusiste el mejor ejemplo. ¿Cómo hace una judía para casarse o una católica para casarse con un judío? Tiene que convertirse. Generalmente, hasta donde yo sé, porque tengo ejemplos en familia, ella se convirtió a otra religión para que se hicieran afines las dos personas, porque son distintas creencias. ¿Okay? Y así me imagino que pasará con todas las religiones, con todas las filosofías, con todas las formas de pensamiento, porque al final eso lo que genera es un paradigma religioso para cada quien entender y saber cómo se maneja con un Dios, o tener unas instrucciones. ¿Cómo confiar en cuál es mi Dios, cuál es el tuyo? No, yo creo en los aztecas, yo creo en los mayas, yo creo en que Dios es la luna, yo creo que Dios no existe. Oye, ¿y los ateos dónde quedan? O la gente que no cree. ¿En qué creen? Porque entonces ahí te vas todavía más profundo. Más profundo, claro. O sea, y caes en la parte de lo básico más IVA, que es valores y creencias, y es ahí donde entonces miran también los conflictos. Porque entonces tú no tienes los mismos valores que yo, mis tradiciones familiares. Entonces, wow, o sea, qué potente es simplemente a partir de que es espiritualidad y religiosidad y nos vamos. Nos podemos ir hasta donde ustedes quieran, porque también tú te puedes ir hasta donde tú quieras en la historia de tu familia, a ver si hay alguna energía que viene como un patrón o es una creencia familiar, donde es una familia muy católica, van todos a misa, y de repente hay una persona que dice, yo no quiero ir a la iglesia,
porque no me gusta. El rebelde. El rebelde. Entonces, ¿qué hace? Rompe el patrón familiar. Pero esa energía queda allí. Y si todos somos diferentes y tenemos derecho o la oportunidad de creer en quien uno decida, hay que tratar de mantener los cuadritos de colores para que cada quien escoja realmente en quién creer. ¿Qué es lo que yo me di cuenta ahorita? Y eso va cambiando y eso va variando. Uno nunca deja de cuestionarse porque uno va viviendo, va aprendiendo y siempre los procesos van cambiando. A medida que me he dado cuenta de lo que realmente es para yo poder determinar qué es el espacio interior, tuve que investigar dentro de mí qué era mi espacio para yo poder verlo o tratar de comprenderlo, porque es infinito y eso no significa que mi espacio interior sea lo máximo, porque no lo es, porque todo el mundo tiene su espacio interior, pero su fe o su ansia de descubrir o de investigar dentro de sí mismo te va a decir cuáles son tus límites y hasta dónde eres capaz de llegar. ¿Okay? O hasta dónde quieres llegar. O hasta dónde quieres llegar. Mejor todavía porque tenemos libre albedrío. Entonces, yo lo que me estoy dando cuenta es que el espíritu no tiene limitaciones. El espíritu no piensa, el espíritu siente y reconoce. Les pongo otro ejemplo. Yo tuve la oportunidad en el año 95 de ir a Europa con Morral, ¿ok? Mochilero como un mes. Y yo lo que quería era visitar las iglesias donde yo iba, a las ciudades que iba. Solo hecho de entrar a una iglesia, a un templo. Fui a unos templos muy chiquitos, fui a unos templos muy grandes, conocí un montón de cosas asombrosas. Y yo no soy de ir a misa, yo no soy de religiosidad, de ir todos los domingos, pero una iglesia y un templo donde hay una paz impresionante, el espíritu no puede dejar de sentirlo. Entonces, hay que tener en cuenta que son unas creencias religiosas en tu mente y qué es lo que tú sientes desde tu espíritu, en quién quieres creer o que para ti representa en el espíritu una energía elevada, superior, en quien tú puedas poner tus energías para sostenerte espiritualmente. Y experimentarlas. Gracias. Y sentirlas, porque eso es lo que puede hacer el espíritu para uno tener yo diría que es una convicción, porque la convicción te lleva al futuro. La creencia es lo que te ha traído hasta ahora. ¿Okay? ¿Qué está sucediendo? Como para ponerle la tapa al frasco a esto. Y no me quiero meter ni con religión, porque no es mi sintonización. No debo estar sintonizado ahí porque me salgo de mi rol de servicio, de conexión. Pero en el planeta o en el mundo, todos los paradigmas están cayendo. Todos los sistemas de creencias están siendo cuestionados. Mi se pregunta está de origen, reseteando. ¿de dónde? O sea, ¿qué te lleva a la necesidad de creer? ¿Y por qué creer en algo que hasta mucha gente dirá impuesto? Como tú dices, esto es la tradición de mi familia, es impuesto, pero no creo en esto. Pero entonces si te vas todavía más, pero ¿en qué crees? Porque el ateo tiene que creer en algo, así sea en el mismo. Pero ¿qué es la necesidad? ¿De dónde nace? No, y es buena tu pregunta. Yo creo que hay que sumar algo más. Ajá. Y es, lo decías al principio, y es el temor de Dios. Quizá por un tema de traducciones. Eso es impuesto por la sociedad. Claro, pero quizá por un tema de traducciones. Por ejemplo, la iglesia habla del temor de Dios como que el Dios que te castiga, el Dios que te va a llevar al infierno, el Dios de que no puedes hacer esto. Y por eso el bien y el mal, porque si no, es eso. Después vas a confrontar a tu hora de la muerte. Sí, y te sacan así el librito, todo lo que tú hiciste. Pero el temor de Dios o el temor a Dios no es solo verlo como un padre que te va a castigar, que viene con la correa y te va a dar en un cuarto encerrado. Ojo. Sino es otra cosa, es que realmente eso que tú crees y que tú sabes que por amor no debes hacer, porque tiene consecuencias principalmente para ti, porque cuando con el libre albedrío todas las acciones que nosotros hacemos nos corresponden responsabilidades y consecuencias que solamente las vamos a vivir nosotros mismos. Sí, fíjense algo. Por ejemplo,
yo me di cuenta, por ejemplo, de lo que para la Iglesia Católica es el cielo y el infierno. Ellos no creen en la reencarnación. Ojo, creen en algo y le temen algo. Ajá, ¿Lo ves? yo no estoy criticando. Algo tienes que creer, tener fe, de que existe, que es más grande que tú, que es superior a ti, que es más fuerte que todo, y a otro le tienes que temer. Porque es como que están uniendo o están unidas esas dos acciones. Sí, yo digo que cada religión, lo que pasa es que yo no soy estudioso de las religiones porque nunca lo he hecho, y tampoco es el objetivo de este episodio. Ni tampoco pongan a la gente tampoco a estar estudiando montones de cosas que no les corresponden, y nosotros debemos respetarla hacia dónde quiere estudiar la gente, para adentro, para afuera, como sea, eso es libre albedrío. Exactamente. Pero yo soy de los que piensan, por ejemplo, si aplicamos el conocimiento de la Iglesia Católica al cielo y el infierno, yo creo que el cielo y el infierno lo tenemos nosotros aquí. Y lo que uno decida, o sea, son estados de conciencia. Y dependiendo de lo que tú aprendes, o de lo que no aprendes, o de lo que tú vives y experimentes, tú podrás vivir experiencias densas, como lo que puede ser descrito como un infierno, que no son más que experiencias emocionales fuertes, o el cielo para las personas, por ejemplo, que meditan, que sienten paz, sienten tranquilidad, que se alimentan bien, que hacen ejercicios. O sea, para mí el cielo y el infierno lo tenemos nosotros adentro. Entonces, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está Dios? ¿Afuera o adentro? Y ojo, yo les pongo el ejemplo de la Iglesia Católica, pues fue lo que yo viví por encimita. Pero hay infinidad de religiones, infinidad de filosofías que tendrán su Dios, tendrán su manera de cómo nacen, cómo viven, cómo mueren, con todo. Ahora, lo que tú preguntas, que me parece que fue el inicio de todo, y me parece que es perfecto la respuesta, porque es lo que yo veo y lo que yo pude ver. Si nosotros venimos de un todo, y ahí cabe la película E.T., ¿ok? Porque lo explica perfectamente, donde él llega a la Tierra, la madre la nave se va y él se descuidó y se quedó solo, y dice: me separé de mi mamá, me separé de mi fuente, ¿dónde estoy? Véngame a buscar. O sea, cuando uno nace de un mundo espiritual intangible y viene a la Tierra y encarnas, te quedas solo. Y tienes que volver a recordar de dónde vengo de un todo, quién es Dios, dónde está la fuente. Por eso es que cuando la gente dice el despertar de la conciencia o el regreso al hogar, entonces lo que más o menos podemos intuir que el espíritu dice, y cuando yo me muero, ¿para dónde me voy a ir? ¿Y quién me está esperando? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está la unidad? O sea, el solo hecho de habernos separado de una fuente que no conocemos, que no sabemos, porque nadie ha dicho lo que hay allá cuando va y viene. Incluso la gente que tiene experiencias fuera del cuerpo o que mueren biológicamente y vuelven a regresar, yo les recomiendo la mejor película para entender esa explicación. Se llama The Shack, La Cabaña. Vean esa película, porque esa película le explica a ese señor exactamente el trayecto, cómo es venir del todo al detalle de vivir en la Tierra, ver quién es Dios, cómo funciona, cómo es la conciencia, cuando él regresa y él tiene esa experiencia y regresa y lo cuenta a partir de un gran dolor que tuvo con una hija que perdió. Entonces, yo creo que la búsqueda de Dios o la búsqueda en quién creer es un proceso meramente individual. Totalmente. Que nosotros tres podamos compartir tres experiencias diferentes y que hayan cosas, seguramente va a haber cosas diferentes, porque tu experiencia en la vida ha sido tuya, tú has sido tu otra y yo tengo otra. Obviamente tienes referentes, porque las creencias familiares te las pueden orientar, pero al final cuando tú tienes ese despertar de la conciencia, tú mismo lo decides. Y aunque te mantengas en la misma religión, ese despertar, esa conexión, esa creencia va a seguir siendo solo tuya y a tu manera. Les puedo contar lo último así de experiencia física, porque lo aprendí de mi señora madre, que es una maestra. Maravillosa. Ella fue maestra de yoga 30 años en el Parque del Este, sin cobrar una puya. Ella lo hizo por devoción, por mística, por servicio, por ayudar a la gente. Y ella siempre decía, y siempre dice, porque todavía está conmigo, gracias a Dios, el yoga es una filosofía de vida.
Eso es una religiosidad para las personas que hacen yoga. Eso es religiosidad, donde su parte espiritual entrega su fe a esa forma de vida, y es lo que los lleva y lo que creen y lo que les lleva el camino hacia su destino. Entonces, para mí mi religiosidad es la música, es el arte, es pintar, esa es mi religión es el arte. Es como, religiosamente me tengo que tomar mi café a primera hora de la mañana. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Busquen su propio Dios adentro, que las religiones son una puerta abierta, que se metan y la cuestionen, perfecto, cuestionenla, jurungen a ver qué hay para ustedes, y si no hay nada, busquen dentro de ustedes, porque es lo que yo encontré, yo no se lo estoy poniendo a nadie obligado. ¿Y la espiritualidad? Para mí, la espiritualidad es la religiosidad encontrada dentro de ti mismo. Qué bonito. Porque el espíritu es el que siente. Lo que pasa es que hemos tratado de usar la religión con la mente, y la mente es letra muerta. Si ustedes ven la Biblia, les aseguro que cada quien que lee la Biblia le va a encontrar una ¿cómo se llama? Una interpretación diferente. Sí, bueno. Y no es cuestionable, es válido para cada quien. Y creo que fue escrita así. Entonces, si vamos a hablar ahora del otro lado de la historia, por ahí dicen que quien escribe la historia la escribe a su favor. Entonces tú dices, nadie va a escribir una historia donde tuvo una protagonización alguien o vio los hechos y ay, yo vi lo que pasó, pero yo me lavé las manos y yo no hice nada. Entonces, no es que yo digo que existen por algo, porque yo creo que uno tiene que para investigar dentro de uno tiene que preguntar todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los niñitos preguntan mamá por qué? Mamá por qué? Mamá por qué? Mamá por qué? Porque el niñito no tiene nada en la cabeza y necesita llenar su cabecita de información. Y tratar de comprender. Y tratar de entender y comprender lo que está pasando. Exacto. Entonces, imagínense que nosotros hemos crecido, yo tengo ya X años, ¿ok? Y todavía me sigo preguntando cosas, ¿por qué? Y creo que va a ser... Y me cuestionan, porque dicen, no, es que hay que preguntar para qué. No, el para qué viene después de lo que... Después que tú averiguas por qué pasaron las cosas. Y a lo mejor pasaron una circunstancia, para ti tiene para ti tiene un sentido, para mí tiene otro, dependiendo como lo veamos cada quien. Hay metodologías incluso empresariales para el desarrollo de herramientas de progreso y de establecimiento de metas, en donde cuando tienes un problema te preguntas mínimo 5 por qué. Tienes una causa. ¿Por qué pasó esto? Eso que pasó, ¿por qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hasta 5 veces? Así que buscar la raíz. Que es el diagrama de la raíz también. O sea, de verdad, wow. ¿Por qué la necesidad de creer? Espiritualidad, religiosidad, religión. ¿Por qué temer? Yo creo que el día que dejemos de creer no tendría sentido estar aquí, exactamente. Porque es como estar cómodo, es como el cuento de los niñitos que están en la barriga de la mamá y dicen, ay, ¿y qué va a pasar cuando nazcamos? Si yo estoy cómodo aquí, mi mamá es mi Dios, me da la comida, yo estoy cómodo, estoy calientico, estoy con mi hermanito aquí, ¿y qué va a pasar cuando salgamos? ¿Dónde va a quedar mi mamá? O sea, es el mismo cuento igualito. Ellos cuando estén afuera van a decir, ¿dónde está mi Dios? Si mi mamá ya me sacó de su barriga. Y ellos tienen que decir, ahora estamos solos, o sea, mi mamá siempre está ahí, pero para esos bebés, su universo es el vientre de su madre. Al salir tiene que aprender, ¿dónde está Dios? Ok. No tengo palabras que agregar a eso. Gracias, Fernando. A la orden. A mí me encanta en estos ratos. Sí, todos lo disfrutamos muchísimo. Y espero que ustedes también. Gracias.